Antes de la llegada de la Tropical Oil Company, Barrancabermeja era un pequeño caserío ubicado a orillas del río Magdalena, habitado por pescadores, campesinos y hacheros. Era un sitio de paso por el que circulaban en champanes y pequeñas embarcaciones cantidades exiguas de madera, tagua, caucho y quina. Al sitio se llegaba a través de caminos de herradura, construidos de manera rudimentaria por algunos comerciantes y diseñados teniendo en cuenta los tiempos y distancias que les permitieran pernoctar al ritmo lento pero seguro de las recuas de mula. El Parque Bolívar es una cosa donde había matarratón, había acacio, era un parquecito pues donde la gente iba a reposar y la cosa. Y el muelle, cuando los trabajadores, cuando llegaban los barcos, los remolcadores que podían entrar de ahí, los barcos, y uno veía movimiento de carga y todas esas cosas, que los que trabajaban ahí eran estibadores, pero inclusive mucha gente decía, yo trabajo acá en un Ecopetrol porque acá ganó más plata, porque había movimiento, había buen trabajo. Y eso ha sido más o menos de todo de acá abajo, entre la campana, el muelle, que siempre pues ha tenido su movimiento. Hoy en día pues se mueve en el día, en la tarde ya más bien solo. Y más o menos lo que yo me acuerdo de Barranca. Y su río que era importante, llegar el ferry de Yondó. Hoy en día en Yondó, anteriormente era Casabe, antes transportaban los trabajadores y por eso eran los familiares y mucha gente que también no era familiares, no campesinos. Y eso ha sido el ambiente, las chalupas en ese tiempo que se movían de aquí a Casabe, Puerto Wilche. Eso ha sido más o menos el trajín anteriormente. Hoy en día pues todo ha cambiado, ¿no? Ya hay diferentes cambios, ya hay modernización en todas las cosas, pero por ahí así más o menos es lo que le puedo contar. Tras la llegada de la Tropical se produjo entonces una transformación total del espacio y de la sociedad. El trabajo asalariado, la construcción de obras de infraestructura y la explotación intensiva del petróleo produjeron un reordenamiento espacial y demográfico que le proporcionó unas características singulares a Barrancabermeja. Se desmontó selva allí donde era necesario, se abrieron trochas de penetración, se talaron árboles para construir viviendas, comenzó la lucha por la apropiación de baldíos y surgió la primera calle de la ciudad.
Para 1901, Barrancabermeja, entonces llamada Puerto Santander, se componía de una calle única cerca a Puerto Real, que en un tiempo se llamó Calle del Comercio y luego Calle La Campana, por haber existido allí un establecimiento con ese nombre y que hoy forma la calle Quinta. Sin embargo, otras historias se tejen alrededor del por qué esta calle terminó llamándose La Campana. En Barranca había dos calles, es que no eran tres, había dos calles, la calle La Campana y la calle San Luis. La calle La Campana, en la calle San Luis vivían los más ricos, los más pudientes, llamémoslo así. Y el resto, pues, más estrato 4, llamémoslo, estaban en la calle La Campana. La calle La Campana era muy importante para aquí, la calle San Luis. Eran dos calles, que no había más. Y lo que fue el Parque Bolívar después, no había más. Esa campana que existió en Barranca estuvo colgada ahí hasta 1945. Creo que se la llevaron para la iglesia. No sé quién la puso ahí. O sea, el nombre del barrio La Campana es por una campana grande que había en el barrio. Exacto. Y estuvo colgada ahí, donde termina la carrera cuarta, con la calle La Campana, ahí había una campana. ¿O quién la puso? Dicen que había un bar muy famoso, donde iban los obreros a tomar sus traguitos. Y dicen que él fue el que puso la campana, pero no me acuerdo. Está muy claro todavía por eso. Pues según la historia que estuve investigando, que unas cuestiones son vivencias, otras son investigaciones que yo hago. Un señor de bastante edad avanzada me dijo que existía por acá un negocio como de venta de granos, donde los campesinos se surtían. Y ellos a la vez dejaban ahí, al cuidado del dueño, yuca, plátano, mazorcas, cosas que traían para la venta. Pero como esto era zona de tolerancia, ellos se salían por allá a parrandear con las muchachas y todo eso. Nos llegaban a preguntar por las cosas que dejaban, pues el señor no sabía los precios, nada. Entonces él, en vista de eso, les propuse, digo, yo voy a comprar una campana grande y la sueno. Cuando yo suene, porque hay un cliente interesado. Entonces de ahí que nació el nombre Calle La Campana, porque esto antiguamente lo denominaban Calle Real. Se llama el barrio La Campana porque siempre se oía la campana, era el único barrio que había. Entonces la campana de la iglesia, entonces así se quedó La Campana, como barrio, ¿no? Y lo otro pues muchos lotes y bandidos, casitas por ahí también, así como digo, de Gareque. Pues yo creo que eso fue antes de 1900, porque el Café Libertad, que es uno de los negocios más antiguos de Barrancabermeja de Villares, fue fundado más o menos en 1900. Y ya existía, porque es que el Barrancabermeja se inició en este sector, cuando venían gente de otros lares por el río, más que todo, que por carretera difícil, a buscar trabajo, cuando ya estaban iniciando la exploración del petróleo. La calle se extendía desde donde hoy se encuentra el Hotel Pipatón hasta cerca al puerto del Guamo, y allí se ubicaban 22 casas y 2 solares en la acera norte y 11 casas y un solar en la acera sur. Serafina Rodríguez, Segundo Jiménez, Gregorio Dita, Matías Cañas, Enrique Posada, Aspasia Guerra de Obeso, Toribio López, José María Guerra, Simona Núñez, Felisa Varelo, Josefa Hernández, Juana Trillos, Leandra Aguilar, Cerveleón Machuca, Juan Sierra, Juan Esteban Martínez, Indalecio Rodas, Matías de la Hoz y Juan José Rueda, único santandereano, eran los propietarios de las viviendas de la acera norte, mientras que Juan Díaz y Esteban Robles eran los dueños de los 2 solares. Pues sí, al iniciarse el pueblo acá, y venían más que todo hombres de otras partes y venían a buscar trabajo, pues fueron tomando la iniciativa de montar negocios de cantinas y se fue fomentando, y entonces aquí no habían familias organizadas, los hombres que venían eran solos, y entonces pues
Esto se convirtió en una zona de tolerancia que tenían mujeres inclusive de otros países. Eran bares grandes que tenían orquestas y era un sitio de diversión. Entonces prácticamente a la par de iniciarse el pueblo acá, se fue también la zona de tolerancia, porque esto era la zona comercial y todo. Josefa Hernández, Antonio Saavedra, Juan Valdés Herrera, Santiago García, Cipriano Rico, Eduardo Anaya, Pablo Roa, Anastasio Villarreal, Isidoro Celis, un señor de apellido Martínez y Regina Andrade eran los propietarios de los predios de la Acera Sur. Se destaca que 10 propietarios eran mujeres, de las cuales solo una llevaba el apellido matrimonial. Señorita, ya hay un hombre de 73 años, antes yo tengo mis facultades, pero no sé, en el libro deben de estar, ahí hablo pues de la primera familia que se viene investigando, las tengo concentradas ahí, no sé si usted de pronto, y cómo se inició el barrio, cómo era el barrio, todo lo tengo detallado ahí. ¿De dónde a dónde va el barrio La Campana? ¿Cuáles son los límites? Comienza en el muelle, por el lado del hotel que se llama Cacique ahora, por todo el comercio, la calle Santander hasta el Hotel San Carlos, de ahí bajando a la rampa. E incluye entonces esas calles, la carrera cuarta, la quinta, la tercera, cuarta, quinta y sexta. Eso es el barrio. Había cesado la guerra de los 1000 días y todo hacía creer que la paz y la tranquilidad traerían un incremento en el comercio local y un aumento en las transacciones con el interior del país. En este periodo llegan 10 nuevos pobladores que se establecieron en forma definitiva. Las nuevas casas se construyeron al frente del Hotel Pipatón, naciendo así lo que conocemos como la calle Sexta, hoy calle 48, y que en ese entonces recibió el nombre de Chambacú. La estructura de las viviendas, también llamadas canelles, era en madera rolliza, paredes de bareque repellado, a veces encalado, culatas y cobertizo posterior de la cocina del tipo ramada. Con frecuencia usaban las esterillas de guadua o la caña brava. Para la cubierta se usaba la paja de iraca sobre un alto y muy pendiente techo en 4 aguas. La vivienda era por lo común una construcción baja de dimensiones reducidas y que muy a menudo no pasaba de 1 o 2 espacios interiores, con puerta frontal única y una sola diminuta ventana en fachada, modelo que persistió y desapareció hacia 1940. Pues las primeras casas, que eso ha tenido una reforma bastante grande, eran similar a esa que está ahí al frente, de bareque con zinc. Han habido bastantes reformas. Ese edificio que está al frente, que eso eran unos señores antioqueños, los Cernas, que eran distribuidores de maíz, compraban maíz y arroz. Eso era un rancho y dejaron construido ese edificio. Acá, donde está la familia Come Madariaga, los talleres, también eran ranchos y todo eso lo han tenido reformas. Por acá existió la carpintería del maestro España, un español que hacía clases de guitarra y tenía una carpintería. Es el barrio de Campana, una legendaria, donde nació con las casas de tabla, que todavía existen unas cuantas, de bareque, con gente humilde, gente trabajadora. Familias importantes que hayan vivido aquí al comienzo del día. En familia importante por acá, los Benítez, que eran por allá de Barranquilla. Bueno, mucha gente importante, Come Madariaga, con sus flotas fluvial. Y más de uno que de pronto no me acuerdo ya los nombres, Rafael Campo, bueno,
que era un señor también, una persona distinguida, pero esa es la historia así por encimita, porque de todos modos hay muchas cosas que uno a veces pues se le pasa por alto, pero eso ha sido Barranca. Y lo importante es que Barranca nació en La Campana, como primer barrio de La Campana. Aledaño había la Plaza de Mercado, que no era Plaza de Mercado, una cosa como en todos los pueblos, una cosa tirada en el suelo, la cosa que llamaban, no me acuerdo el nombre, pero se llamaba 20 cuartos, y el Cresto y la Refinería, que eso también tiene su importancia en ese sentido, siempre cerca de la refinería, cuando está el ferrocarril, que transportaba a los trabajadores desde Barranca al centro de Ecopetrol, los campamentos, que también he creado donde vivían los trabajadores de Ecopetrol y los solteros. Era y después cuando la Plaza de Mercado, bueno, eso de todo modo una vaina tranquila. Barranca no tenía mucho problema como hoy en día, que mucha violencia, y eso ha sido Barranca. A mediados de febrero fue designado como corregidor el señor Luis F. Colina, natural de Lebrija, quien empezó a entregar lotes baldíos urbanos para construcción de vivienda, legalizando la posesión de solares ya ocupados. Igualmente se registran 9 nuevos moradores. El inspector estimula a los pobladores para iniciar la construcción de una capilla que solo conseguiría puertas en 1911. Su fachada se abre sobre un espacio libre en el cual se entierran los primeros muertos, predio que se convertiría más tarde en la parte sur del Parque Santander. El gobierno central había cedido las tierras de Barranca Bermeja al Estado Soberano de Santander y el manejo de los baldíos estaba entonces a cargo del departamento. En 1907, el inspector Colina, convertido en fundador y urbanista, hace desmontar 8 hectáreas de montes para el ensanche del caserío, desplaza el cementerio y destina su lugar como plaza, prolonga la calle única o calle de la Campana y hace abrir una nueva calle, la Sexta o San Luis, donde adjudica solares a 5 solicitantes. Igualmente hace trazar la calle Séptima, llamada entonces El Impulso, y más tarde Avenida Santander, y una primera carrera corriendo por la orilla. Habían llegado más de 5 nuevos pobladores y, como en otros años, entre ellos figuraban mujeres solas o solteras. Hay quien dice que hermosa es la vida. Como les decía, acá al frente más o menos era la carpintería del maestro España, un español que tenía carpintería y daba clases de guitarra. Acá al frente vivía el señor Demetrio Noya. Ahí era un supermercado que inició el señor Antonio Suárez. Eso fracasó y se lo arrendó al Batallón Bogotá para una lavandería. Tenía entrada por acá y por allá, un equipo grande de lavandería. Últimamente entonces lo compró el señor Hernando Valcárcel, dueño de la FETA, para depósitos, más o menos. Allá al frente era una casa antigua, ese era unos señores antioqueños que eran compradores de maíz y arroz por mayor, nos mandaban para Medellín. Ellos dejaron esa construcción, ellos no sé si todavía vivirán en Medellín.
En esta ubicación era el granero La Fe, claro que todavía como que un granero, pero no ya en las dimensiones como era antes, que era un negocio fabuloso, digo Ramiro. Aquí en esta esquina era donde quedaba el bar, quería ver, Los Leones, que era del señor López, acá en esta esquina. Tuvo un negocio de cantina y billares y todo. Aunque todas estas casas fueron zonas de tolerancia en su época, en la época antigua. Ya encontramos el río. Donde era el granero La Fe, donde está el edificio ese café, eso era el acerrío de Antonio Suárez. Era una compra-venta de maíz y arroz de los hermanos Serna, Arturo Serna y Gerardo Serna. Ellos eran antioqueños. Este señor tuvo que haber muerto ya hace muchos años, estaba muy niño. Allá al frente del edificio azul que estamos viendo, allá fue JB Mogollón, un almacén que era de unos cartageneros, que también había en Mangué y en Cartagena. ¿Multigangas? Son de Multiganga y fue un almacén llamado JB Mogollón, que era un almacén al estilo como hoy el Éxito, cualquier almacén de esos. Era el único que tenía servicio de... Ese almacén se acabó ya también. Ese edificio que está allá al costado, eso pues, ahora es un edificio, cuando era una casa pequeña, eso era de Francisco Maya, ese era el famoso Francisco Maya. Allá vamos llegando al Café Libertad. En este edificio fue lo que digo que fue el CID, lo que hoy en día es el DAS. Y en la recaudación de impuestos. Sí, ahorita esta era una calle normal, el único café que existía era que aquí era el Café Central, ahora le cambiaron de nombre, que Las Gatas. El granero de la Escala también es antiguo, La Escala. El negocio más viejo por acá a estos lados es el Café Libertad. El Café Libertad es lo más viejo. Aquí el edificio, todo esto era de Quicuamaya, son de la familia de Quicuamaya. Y acá, en la Sastrería del Comercio era acá en la esquina, ahí en el edificio amarillo. Sastrería del Comercio. Este café de Libertad no tenía puertas, había un árbol en la mitad y la entrada, y eso era trabajaba día y noche. Yo no tenía puertas. Pues ¿quiere para que hable la conversa con Don Pastor? Don Pastor, el favor. Venga, que la van a entrevistar acá. Vamos haciendo un recorrido por todo el barrio, los negocios antiguos y todo.
Bueno, referirse uno al Café Libertad en Barranca Bermeja es como, y me disculparán los de Bucaramanga, era la tríada de Barranca Bermeja. El Café Libertad tenía la particularidad de que era un café abierto, no tenía techo, era arbolizado, tenía su sección de tinto, de café, tenía la parte de los billares, tenía el restaurante y tenía algo muy particular. Los que pasan por allí y ven unas escaleras externas hacia la parte de adentro, eso comunicaba unas residencias, eso era algo espectacular. Era un café que tenía la oportunidad de albergar a los visitantes a la ciudad de Barranca Bermeja y se hospedaban allí, era un hospedaje de primera. Tenía algo particular el Café Libertad, el restaurante. El restaurante que quedaba posterior al bar y frente a los billares del Café Libertad. Allí concurría la gente a almorzar, eran buenos platos, platos exquisitos. Allí la carta era muy amplia y se comía bien. Y la particularidad del Café Libertad, los billares. Allí llegaban todos los barranqueños de bien que pasaban un rato de esparcimiento sabroso. Era agradable ir a jugar billar al Café Libertad. Ahí en ese edificio que da el almacén multigalga que es de antioqueños, eso fue JB Mogollón. Era una firma cartagenera que tenía sucursales aquí en Barranca y en Mangué. Y eso era un salón grande, eso era mercancía de toda clase. Ahí en diciembre donde la gente se surtía todo lo relacionado con juguetería y de todo. Eso era. Acá en esta esquina fue la segunda construcción del Banco Bogotá. Acá en esta esquina, que ahora está el Banco Agrario. En este sitio donde estamos ubicados fue la Sastrería del Comercio, donde en la época de la Tropical Company, después de Ecopetrol, pues la gente de la empresa se surtían ahí de camisería, pantalonería, mandaban a hacer los pantalones. Era una sastrería de lujo. Hoy en día es un almacén, se observa de platería, joyas y cosas ahí. Y el Teatro Apolo es donde está ese edificio de 4 pisos ahí. Ahí fue el Teatro Apolo. Eso lo construyó el Banco Comercial Antioqueño. En este sitio donde está la heladería La Viña fue la sastrería de Alfonso Gallo, un antioqueño que inició como comerciante en la Plaza de Pinchote. Luego después fundaron el Banco del Comercio. Más tarde entonces compró el señor Fernando Álvarez, que era el dueño de La Viña. Ya. Un negocio bastante antiguo, el restaurante Gómez Plata. Esto es como un restaurante y para pasajeros. Donde está actualmente el Hotel San Carlos fue el almacén Anzuelo. Eso era un rancho antiguo de Bareque y era como el dueño actual se llama Carlos, ¿qué? Me olvidé el nombre. Pero eso era de un hermano de él. Y entonces ya después construyeron el edificio, se convirtió en hotel. Ellos tenían 2 almacenes, este acá y uno más al fondo. Allá en una casa todavía, una casa. Ahí eran los almacenes de los hermanos Ochoa.
de Carlos Humberto Ochoa, eran los dueños de eso, o son los dueños del edificio ese. Acá donde está la droguería andina fue el almacén de Petrona Cosio. Y donde está el Banco Caja Social, eso lo hizo el Papi Mujica con un almacén llamado La Francesita. Y ahí donde está el árbol, todo eso, esa plazoleta fue el tanque del agua, el famoso tanque del acueducto de Barrancabermeja. La inspección de policía adjudica solares a 22 solicitantes. Con estos se registran ya 78 casas. Se ensancha la calle Quinta o calle de la Campana, lo mismo que la carrera Quinta, y se dio apertura a una nueva cuadra de la carrera Sexta que unía la calle Sexta con la Séptima, llamada la Bodega de los Cueros, que es la que hoy forma la entrada al Hotel Pipatón por el lado del malecón. Es decir, la cuesta que hoy desde la avenida Santander pasa al pie del Hotel Cacique y termina en la portada del Hotel Pipatón. En 1911 se adjudican 14 solares para viviendas y se construyen varios ranchos edificados en Bareque con techos de paja en las calles Quinta o La Campana, Sexta o San Luis y Séptima o El Impulso o Avenida Santander. Barrancabermeja crecía con nuevas construcciones. Llega el primer billar a Barrancabermeja, al establecimiento de Esteban Robles ubicado en la calle de La Campana. Yo desde que tengo uso de razón, yo entraba al Café Libertad, eso era antes sin puertas. En ese Café Libertad, pues cuando eso, a pesar de haber billar y tenía restaurante y era también hospedaje, ahí se celebraban fiestas, matrimonios, cuando no existían los clubes sociales que hoy hay hoy en día, y hacían fiestas populares de carnaval y todo eso. Y tenía esto, por ejemplo, que la gente que venían de otras partes llegaban al Café Libertad y había como en forma una parrilla donde colocaban cartas y marcones, pues los famosos marcones de antes. Y la persona llegaba y escribía a su tierra y decía que le escribieran al Café Libertad. Y ahí que cuando el personal salía de la empresa, 3:30 de la tarde, corrían a ver si le ha llegado carta de las casas de ellos. O sea, como un correo. A pesar que ya con el tiempo pues fundaron los correos nacionales, que era acá frente al Parque Bolívar. En la expansión urbana de Barrancabermeja, el negocio del amor fugaz, que se practicaba en una buena parte de los predios habilitados como cantinas, hoteles y sitios de diversión, ocupó un lugar central. De las 400 casas que habían en ese entonces, 80 eran cantinas abiertas al público a cualquier hora. Brisas de Santander, Café Libertad, Bar Colombia, American Bar, La Gata Caliente eran algunos de los exóticos nombres de bares y prostíbulos situados en la calle de La Campana o calle de las Franceses, en la calle del Impulso o avenida Santander y en otras cuadras del caserío urbano, donde decenas de legendarias mujeres como Luba, la Rubia Aurora, la Gringa o la Mistera ayudaban a desfogar la represión económica, social, política y sexual que ahogaba de lujuria a los trabajadores petroleros.
La prostitución generó también hábitos y costumbres muy particulares entre los trabajadores, que con el tiempo se convirtieron en elementos de identificación del municipio. Los sábados por la noche, Barrancabermeja se transformaba tras la llegada de los peludos, como popularmente se llamaba a los obreros petroleros, con lo cual aumentaba la circulación de la masa monetaria y se reactivaba la vida nocturna de la ciudad. Por ahí en el libro explico algunos de los nombres de algunos de los bares que existieron en esa época, pero no retengo así bien, ¿no? Sé que habían como American Bar, Tango Bar, una cantidad de nombres que entre la San Luis y la Campana existía esa. Por eso aquí hay una cantidad de casas que son grandes por eso, porque las hacían acá especialmente para esos salones inmensos. Se había instalado un engranaje de diversión para que los trabajadores gastaran la mayor parte de sus salarios o lo que les quedaba en las 24 horas que permanecían en el pueblo entre el sábado y el domingo. Los trabajadores eran los principales clientes de la prostitución, lo que generó una apreciación paradójica acerca de la misma. Era a la vez la expresión de la degradación moral, el pecado y las malas costumbres, pero también era la fuente esencial de la vida económica del municipio. La calle de la Campana asociaba la convivencia pacífica de casas de familias con casas de una prostituta, los primeros bailaderos, cantinas, garitos de juego y rudimentarios burdeles. Un hecho que ocuparía el Consejo Municipal de la época y que quedó consignado en numerosos documentos del archivo municipal. Tan importante llegó a ser la prostitución que el Consejo discutía el asunto con frecuencia y en una ocasión descubrió la existencia de prostitutas de primera y segunda clase, las que en concordancia con su estatus deberían pagarle un impuesto diferencial al municipio. Es así como el Consejo expide el Acuerdo 02 del 30 de diciembre de 1925. El acuerdo estableció en su artículo primero: desde la sanción del presente acuerdo quedan establecidas dos clases de mujeres públicas que pagarán el impuesto siguiente semanalmente y que se hará efectivo por el reconocimiento y curación o tan solo por uno de estos actos según el caso. Las de primera clase pagarán 2 pesos oro semanales, las de segunda clase pagarán 1 peso oro semanales. Y el artículo segundo de ese acuerdo definió que la clasificación será hecha por el síndico administrador del dispensario municipal en vista de las circunstancias personales de cada una de las mujeres en los últimos 5 días de cada mes, y la clasificación será sometida a la aprobación de la alcaldía. En otras palabras, el alcalde de Barrancabermeja era quien en últimas decidía si una prostituta merecía ser clasificada de primera o de segunda categoría. Pero además, el Acuerdo 02 de 1925 tenía el siguiente parágrafo: la mujer pública que desee para su reconocimiento y curación o para cualquiera de estos actos concurra el médico a su casa de habitación debe pagar por este servicio la suma de 5 pesos oro mensuales. Según alguien afirmó, Barrancabermeja era un burdel con alcalde y cura, lo que espacialmente era cierto, pues la iglesia estaba en medio de los prostíbulos. Con 54 cantinas y burdeles en el momento de su fundación y varios cantineros con asiento en el Consejo, Barrancabermeja se convierte inevitablemente y de entrada en un municipio con fisco de tipo cantinero. Tiendas, cantinas, bailes, pianolas y billares figuran desde el principio con la mayor participación en el presupuesto de rentas. En resumen, la prostitución era uno de los pilares del fisco municipal y al principio más firme y asegurado que las mismas regalías de la Tropical. Las prostitutas hacen jugosos aportes a las arcas del municipio mediante 2 impuestos. Primero, aquel de aseo, gravando todas las piezas que ocupan como inquilinas, subarrendatarias o propietarias según el caso. Y segundo, mediante el impuesto que representa en realidad el pago semanal del examen antivenéreo en el dispensario de sanidad, una de las primeras obras y demás urgencias realizadas por el Consejo. Así se formaron, crecieron y desarrollaron La Campana, San Luis y El Impulso, que con el correr de los años y la transformación político-administrativa del municipio se convirtieron en barrios de la Comuna 1. Algo más de 38.000 metros cuadrados ocupan hoy La Campana y San Luis, donde el estrato predominante es el 2.
El álbum familiar solo habla del pasado y sin embargo se construye pensando en el futuro. El álbum es la crónica de una familia. Los acontecimientos relevantes tienen un lugar en este cuaderno, pero no hacemos fotos de todos esos acontecimientos y tampoco guardamos todas las fotos. Solo aparecen las que ayudan a construir una narración de nuestra vida como nos gusta recordarla. Es la historia de los momentos felices, de los viajes, de los seres queridos. La afirmación de una vida, el registro de una existencia donde no queda duda sobre ella, o quizás sí. Al fin y al cabo, el álbum no deja de ser una historia a la medida de cada uno. Prohibido Olvidar traza hoy un recorrido por la historia privada de un barranqueño anónimo, historia que es una suma de momentos íntimos pegados en las hojas de un libro, una historia privada que es reflejo de la forma de pensar de una época y que sin pretenderlo es parte de la historia oficial. Esto es de acá, pero cuando la troco. Esto fue una torre que levantaron por acá por el lado de la plaza de mercado, que están abriendo un pozo para extraer agua. Esto es de acá, de la casa de mi abuelo, ahí en el patio. Y acá en el Parque Bolívar, que se aglomeraba la gente cuando hacían. Este es mi bisabuelo. Él nació en el año 1907. Él vino acá a Barranca, creo que aproximadamente en el año de 1932. Llegó acá a Barranca y de ahí empezó pues su vida acá. Primero vivió por el lado de donde queda antiguamente, pues acá al lado por el lado de la alcaldía. Vivió él pues en una habitación. Y después sí conoció a mi abuela y ya se radicaron acá en el barrio. De ahí pues. ¿Dónde trabajaba? Él trabajó en la DIAN. Él trabajó en la alcaldía, fue tesorero. Fue tesorero del FILA. Pues en eso, hasta en el FILA estuvo casi hasta los últimos días al frente, mientras él pudo estar aportando algo ahí de parte de él. ¿Alguna historia que usted recuerde que le haya contado él de los tiempos de la trópica y de la troco aquí? Pues de la troco, pues que nos contó de una señora que como que por despecho pues se le tiró al tren y pues ahí la dejó vuelta a nada, o que había tenido un roce con su pareja y en un despecho pues llegó y se le tiró al tren, en el mismo tren que iba. Esta foto es en la esquina de la bajada de la San Luis hacia la Campana y da con el frente de Cosme Madariaga, o sea, donde termina esa calle. Pues, esto fue en el año de 1941. Esta de aquí es donde queda actualmente la bodega de Bavaria. Esto queda en la esquina de la parte de abajo. Quedan estas casas. Estas casas eran de propiedad de él, pero cuando vino Bavaria le compró y él vendió y compró las casas de acá, pues la que él habitaba. Mi tía y mi mamá pues radicadas acá en el barrio, ellas se criaron acá. Y de igual manera nosotros, ya con el hijo mío ya vendría siendo la tercera generación que se da acá en el barrio de la Campana. ¿Por qué ese interés suyo por conservar y por montar una página de Facebook del barrio La Campana? Pues como por tener no perder pues esa historia del barrio, que pues es muy importante por el mismo hecho de que fue el primer barrio que se constituyó acá en Barranca. La primera calle que hubo acá en el sector
y la trascendencia que tuvo, pues, porque acá llegó mucha gente. Me cuentan pues también de que hubo un alemán llamado Lengerke, que él cuando llegó acá a Barranca, él tenía unas bodegas acá en Barranca, él lo contrató, en ese tiempo lo contrató el gobierno para hacer las vías que comunicaran a Santander con el resto de los departamentos. Y él vino acá a Barranca. Y como que él se radicó en Zapatoca, y de ahí tiene mucha descendencia también. Esto fue como que por el lado de la plaza de mercado, como que estaban levantando una torre para abrir un pozo para extraer agua de pozo, y se pues colisionó, se vino abajo. No fue una tragedia mayor porque no hubo gente. No, esto fue foto propia de la familia, como el álbum de la familia. Aparte de estas hay otra foto. En el año 75, que después de muchos años, habíamos nacido acá en Barrancabermeja, yo me vine a vivir acá a La Campana de nuevo. Existía el equipo La Campana y San Luis. Ambos equipos los dirigí, el San Luis en el 71 y La Campana en el 75, que los saqué campeón. Algunos eran jugadores acá del barrio, otros de otros barrios, era como refuerzo. Y mi actividad deportiva en La Campana fue entre La Campana, como el nombre de La Campana, y el San Luis, en el 71 y 75. Inclusive ya en esa época me retiré totalmente de fútbol. Fui bastante activo desde muy joven en el fútbol de Barrancabermeja. ¿Dónde termina la realidad y comienza el mito? ¿Dónde termina la historia y comienza la imaginación? La imaginación, la interpretación de la historia o los extractos de algún libro son algunas de las causas de que en nuestra mente se haya formado una idea en la que conviven mito y realidad acerca de uno de los lugares más controvertidos de la calle de La Campana, la Cueva de Rolando. La historia es esta. Existió la famosa Cueva de Rolando, que yo también hablo en el libro, pero yo no viví esa época, estaba muy niño, tal vez no había nacido. Un sitio donde se dice que eran casas de juegos, donde entraba la persona, pero no salía. Si ganaba, lo mataban por robarlo y lo echaban al río. Y si perdía, lo mataban para que no revelara que existía ese negocio. Dicen las personas que conocieron que eso fue descubierto por la policía, fue por un niño, que lo encontró un policía llorando y le preguntó por qué lloraba. Dijo, no, que el papá se había entrado por ahí, no había alto salir. Y entonces fue cuando vino, pues, de que eso era algo. Entonces se descubrió que era una casa de juego que un tipo que vino de Puerto Berrío la fundó. Y dicen que eso era, los campesinos llegaban a vender sus cosechas, arroz y todo eso, y entraban a jugar ahí y no salían más.
Esa es la famosa cueva de Rolanda, yo no la conocí, ¿para qué voy a decir? Contaba pues de la cueva de Rolando, que si él fue también sargento de la policía, fue sargento. También conservo una medalla de cuando él era sargento de la policía, acá en Barranca. Que el que llegaba a jugar ahí, eso era de juegos de azar, el que llegaba a jugar, pues si ganaba, lo mataban, y si perdía y no tenía cómo pagar también. Y en la parte de atrás del negocio tenían como un roto que daba al río, y por ahí botaban los cuerpos para librarse pues de toda culpa, toda evidencia, toda culpa. La Corporación Memoria y Patrimonio agradece su compañía y le invita a seguir tejiendo la historia con los hilos de la memoria.